Dicen que la traición más dolorosa no viene de un enemigo, sino de la propia sangre. Pero lo que nadie espera es que a veces la justicia de Dios llegue con cascos y crin. Hoy te voy a contar cómo un caballo hizo lo que ningún humano se atrevió, y en segundos cambió un destino que parecía escrito para la tragedia. ¿Estás listo para conocer la verdad? Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde tan caliente que el aire parecía vibrar arriba del empedrado. El sol de San Lucero pegaba derecho sin misericordia, y el olor a tierra caliente subía de la calzada de los Naranjos como un suspiro largo. Doña Clara Salgado, 78 años, piel curtida por el campo y las caminatas al mercado, avanzaba con paso cortito pero firme. Traía su vestido floreado color crema, el de siempre, el que tenía bolsitas a los lados, y un rosario de madera apretado entre los dedos. Su cabello completamente plateado, recogido en un moño bajo que ya dejaba escapar mechoncitos, brillaba con la luz. Sus ojos café claro, dulces pero atentos, miraban el camino como quien ha visto mucho y aprendió a agradecerlo todo. A su lado caminaba Centella, su alazán de pecho ancho, patas fuertes y mirada profunda. La crin negra, peinada por el viento del río San Lorenzo, le caía sobre el cuello como una sombra hermosa. Cada paso del caballo sonaba hueco sobre el puente viejo de piedra, el puente de las columnas, con su barandal gastado y fresco a pesar del calor. El río ahí abajo se movía despacito, reflejando el cielo como si fuera una sábana azul recién lavada. «Despacio, hijo», susurró doña Clara palmeando el cuello de Centella. «No hay prisa. Nomás quiero dejar las flores en la cruz de tu compadre Trueno y volvernos a casa antes de que el sol nos cueza». Centella resopló suave, como si entendiera. Ese puente guardaba historias. La gente del pueblo decía que cuando el viento levantaba, se podían oír las voces de los que habían pasado por ahí buscando consuelo o perdón. Doña Clara creyó escuchar el tintineo de unas campanas lejanas, quizá de la parroquia de San Miguel del Monte, allá al fondo, donde las jacarandas ya no daban flor, pero sí sombra. Mientras ajustaba el pañuelito que cubría su cuello, doña Clara pensó en Marina López, su sobrina. Su corazón, a pesar de la edad, siempre tenía espacio para la familia. «Dios quiera que se le ablande el corazón», se dijo, con esa mezcla de esperanza y cansancio que nace de muchas oportunidades dadas. Marina había sido una niña despierta, de esas que todo lo preguntan y todo lo aprenden, pero con los años la ambición le había torcido el gesto. Desde que se supo que la herencia de la familia quedaría bajo el cuidado de doña Clara, no como capricho, sino por un acuerdo viejo con el abuelo, de esos que se cierran con un apretón de manos. La paz entre ambas se había vuelto un hilo delgadito. Del otro lado del puente, a la sombra de una ceiba, una mujer alta observaba. Marina López, 34 años, 1,75 de estatura, piel clara tostada por el sol, mandíbula marcada y pómulos altos, mantenía el cabello negro sujeto en un moño apurado, como si no quisiera que ni un solo cabello le estorbara lo que tenía en la cabeza. Sus ojos verde oliva, intensos, no parpadeaban. Vestía un vestido amarillo mostaza, de tela ligera, amarrado a la cintura. En su mano derecha colgaba un lazo de cuero, un látigo que había encontrado en el viejo cuarto de aperos, resabio de un tiempo de vaquerías y domas. «Hoy no se me va», murmuró con la voz baja y un temblor apenas notorio. «Hoy se acaba todo ese cuento de moral y rezos». El calor no impidió que un vientecito barriera el puente. Doña Clara dio un par de pasos más y se detuvo frente a la pequeña cruz de madera clavada en la junta de dos piedras. Dejó un puñito de bugambilias y murmuró una oración. Centella bajó la cabeza como si acompañara el rezo. En ese gesto humilde había una belleza que el mundo, a veces, olvida mirar. «¿Amén?», dijo la anciana, persignándose. Cuando se incorporó, sintió un cosquilleo en la nuca.
ese aviso antiguo que dice, no estás sola. Alcanzó a ver, por el rabillo del ojo, la figura amarilla acercándose. El corazón le dio un salto. No corrió. A su edad no se corre, se respira hondo. Marina la saludó con una vocecita que quiso ser alegre. ¡Qué sorpresa, mija! ¿Cómo está tu mamá? Marina sonrió apenas, una curva dura en la boca. Se acercó tanto que el sol les dio a las dos como fogón. «Bien», contestó, y la palabra sonó a piedra. «Vine a hablar contigo, tía, a solas». Doña Clara notó el brillo del cuero en la mano de su sobrina. Bajó la mirada al látigo, luego la levantó otra vez. No quiso mostrar miedo, pero sus dedos buscaron el barandal, como quien busca una verdad en la que sostenerse. «Dímelo, pues, aquí estoy», dijo con serenidad. Centella avanzó medio paso. Sus orejas giraron hacia atrás, atento. El caballo respiró más fuerte. Una nube cálida se elevó de sus fosas nasales. Doña Clara, sin mirarlo, extendió la mano y tocó su cuello. «Tranquilo», le dijo con la piel. «Estoy cansada de que me vean la cara», soltó Marina. «Toda la vida ahí, trabajando, escuchando que tú sabes que es mejor, que tú decides, que tú cuidas. ¿Y yo? ¿Qué me toca a mí, tía? Te quedaste con todo. La casa de la calle Laurel, el terreno de la orilla del río, el dinero que dejó el abuelo. Yo también soy Salgado. Esa herencia es mía». «No es mía ni tuya», respondió doña Clara, bajito pero firme. «Me la encargaron para cuidarla, para repartirla con justicia cuando llegara el tiempo. Tú lo sabes, Marina. Y ese tiempo no es hoy». El brillo en los ojos de Marina se hizo filoso como vidrio al sol. «Justicia», repitió con una risita seca. «Tu justicia siempre te deja a ti arriba. ¿Sabes qué? Hoy se acaba este juego». El golpe de calor, la tensión, el sonido del río, todo se amarró como un nudo en el pecho de doña Clara. Vio como el brazo de Marina se alzaba con el látigo, no para azotarla, sino para asustar a Centella y apartarlo. El caballo reaccionó con un resoplido fuerte y la anciana, por instinto, dio un paso atrás. Su cintura chocó con la piedra fría del barandal. Por un segundo, el mundo se inclinó. «Marina, no», gritó. Centella lanzó un relincho que partió el aire como trueno. El sonido recorrió el valle de los mezquites y se metió hasta las casas de teja. Sus patas se plantaron firmes, las uñas de hierro rascaron el piso del puente. El animal giró el cuerpo y se metió entre ambas, ancho como una puerta. Con el pecho empujó el brazo de Marina y la obligó a retroceder un paso, apenas lo justo para romper el impulso. El látigo chasqueó en el aire sin alcanzar a nadie. «¡Quítate, bestia!», escupió Marina, retrocediendo medio metro con la sorpresa clavada en la cara. Doña Clara se aferró al barandal con ambas manos. Podía sentir el frío de la piedra en las palmas, un frío que la trajo de vuelta y le dijo: «Sujétate, no te sueltes». El rosario, atrapado entre los dedos, le raspó un poco la piel. «Señor mío», pensó, «no me abandone». «Marina», dijo con voz temblorosa, sin soltar la piedra, «me vas a escuchar. Yo no soy tu enemiga, mija. Nunca lo he sido». La sobrina apretó la mandíbula. El sol iluminó las pequeñas gotas de sudor en su frente. Bajó el látigo, mas no lo soltó. Tenía la respiración corta, ojos encendidos. Por un instante, algo como duda cruzó su mirada, pero la borró de un empujón interno. «No te hagas», dijo, «te hiciste dueña de lo que es mío. Hoy lo arreglamos. Nadie va a venir. Nadie te va a oír». El puente parecía estirarse, como si cada metro se hiciera más largo con cada palabra. Centella movió la cola y se ladeó, cubriendo a doña Clara con su cuerpo. Su pecho subía y bajaba fuerte, casi rugiendo. Alzó la cabeza y volvió a relinchar, más hondo, más lleno de algo que no se sabe si es furia o amor. De la orilla, un par de garzas blancas levantaron vuelo, y desde la calle, a lo lejos, se escuchó el rodar de una carreta y el timbre finito de una bicicleta. Los sonidos comunes de San Lucero se colaron en el drama,
como recordando que la vida sigue aún cuando el alma se detiene. «Centella, hijo», susurró doña Clara, con lágrimas que ya no pudo contener. «Aquí estoy». La anciana, con cuidado, movió el pie buscando un punto más firme. No se soltó del barandal, pero enderezó el cuerpo. Se quedó a medio paso de recuperar el equilibrio, con la espalda todavía rozando la piedra. La sombra de Centella la cubrió. Marina, por su lado, sacudió la cabeza como quien intenta quitarse un pensamiento incómodo. «¿Sabes qué?», dijo, apretando otra vez el látigo. «Si el caballo no se quita, lo voy a espantar. Y luego terminamos esto». El cuero chasqueó. Centella clavó los ojos en Marina. Fue un segundo eterno. El caballo ladeó las orejas, tensó el cuello y de su garganta salió un sonido grave, poderoso, que rebotó en las columnas del puente. No hubo embestida, no hubo patada. Hubo un paso decisivo hacia adelante que obligó a Marina a retroceder 2, 3, 4. El contacto no fue violento, pero fue inapelable, como la puerta que se cierra con viento. «¡Ya, Marina!», alcanzó a decir doña Clara, encontrando por fin su centro de gravedad. «En el nombre de Dios, ya». Silencio. Solo el agua del San Lorenzo allá abajo, lamiendo las piedras, y el ladrido lejano de un perro en la colonia El Remanso. Marina tragó saliva. Por primera vez, la firmeza entera del caballo la hizo ver algo que no había querido ver. Ese animal no defendía un terreno ni una casa, defendía a su persona. Defendía el olor de sus manos viejas, el ritmo de su voz, los caminos andados juntos antes del amanecer. Defendía una historia. Doña Clara, respirando hondo, pudo separar una mano del barandal y tocar el lomo de Centella. La piel caliente del caballo le ancló el alma. «Mija», dijo, ya con la voz más clara, «yo no tengo tesoros guardados para mí. Lo sabes. La herencia es responsabilidad, no trofeo. Te lo he dicho 1000 veces. Cuando llegue el momento, se reparte con justicia. No te quiero lejos. Te quiero bien. Pero lo que estás haciendo, esto te va a cargar en la conciencia». Marina cerró los ojos un segundo. Su pecho subió y bajó como si hubiera corrido. El sol le quemaba la nuca. Cuando los abrió, miró a su tía con una mezcla extraña de cansancio y orgullo herido. Apretó el látigo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Dio un paso al frente y se detuvo. Centella no se movió. El caballo, fijo, parecía decir sin palabras, «ni un paso más». En el extremo del puente se asomó la figura del herrero Ernesto Pineda, sombrero en mano, con su nieta Sofía Pineda, de 10 años, cabellito trenzado y ojos enormemente curiosos. Ellos venían del taller, empujando una bicicleta con una llanta floja. No alcanzaron a comprender del todo, pero vieron suficiente. El cuerpo de doña Clara pegado al barandal, la sobrina con el látigo y el alazán tenso como arco, protegiendo a su dueña. «¡Doña Clara!», gritó Sofía, con esa voz de alarma limpia de los niños. Marina giró la cabeza, sorprendida. Fue un parpadeo, lo mínimo, pero alcanzó para que doña Clara se separara por completo del barandal y se pusiera detrás del caballo. Centella, como si hubiera estado esperando ese milímetro de oportunidad, cambió el peso, flexionó ligeramente las patas y ocupó el centro del puente, bloqueando la línea directa entre Marina y la anciana. El herrero aceleró el paso y Sofía, con la bicicleta a medias, echó a correr. «¿Todo bien, doñita?», preguntó don Ernesto, aún lejos, pero con la voz llenita de preocupación. «No más diga y aquí estamos». Marina respiró hondo. En su mirada, el orgullo peleaba con el miedo a quedar en evidencia. Se acomodó el vestido, bajó el látigo, sin soltarlo, y trató de esbozar una sonrisa que no le salía. «Todo bien», dijo fingiendo calma. «Estamos platicando». Doña Clara no acusó, no gritó, no señaló. Levantó la barbilla con dignidad y desde la seguridad de la sombra de Centella habló bajito, lo justo para que la escucharan los que tenían que escuchar. «Gracias, don Ernesto. Dios le pague. Todo bien por ahora».
Sofía, sin entender del todo, se detuvo a mirar a Centella con asombro. El caballo bajó un poquito la cabeza y ella sonrió, como si el animal le hubiera guiñado el ojo. Marina se lamió los labios resecos. Miró el látigo, miró a su tía, miró al herrero y a la niña. El momento que había preparado se le deshacía entre los dedos como arena caliente. El sol, por fin, pareció moverse un poquito hacia la tarde. Un viento leve corrió desde el río y empujó el vestido amarillo hasta hacerlo flamear. «Tía», dijo, con un tono que intentaba recuperar autoridad, «luego hablamos. Esto no se ha terminado». Guardó el látigo, dándole vueltas a la muñeca, y retrocedió despacio hacia la ceiba. Antes de irse, cruzó una mirada con Centella, no de reto, sino de reconocimiento obligado. Era como si entendiera, muy en el fondo, que lo que la había frenado no era la presencia de otras personas, sino la certeza luminosa de ese corazón con 4 patas que no iba a permitir una injusticia. Doña Clara soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Se acercó al caballo y apoyó la frente en su cuello. «Bendito seas, Centella», susurró. «Bendito sea Dios que te puso junto a mí». El alazán volvió a resoplar, suave, y movió la oreja como quien dice, «Aquí ando». Don Ernesto llegó por fin hasta ellas. Tomó la bicicleta con una mano y con la otra se quitó el sombrero. «Ya vio, doñita», dijo con media sonrisa, «ese caballo suyo trae más juicio que varios cristianos juntos». Sofía se rió, aliviada, y se atrevió a tocar la mejilla de Centella con la punta de los dedos. «Se siente calientito», dijo, como si tuviera fuego por dentro. Doña Clara miró el río un momento. El agua seguía su camino, ajena y fiel. En el puente, la sombra del caballo, de la anciana y de los 2 visitantes se dibujó alargada, como si el destino hubiera firmado una promesa. No era el final de nada. Era el principio de algo que el pueblo recordaría por mucho tiempo, el día en que bajo un sol que quemaba, un caballo con alma valiente le dijo no a la ambición y abrió la puerta a la verdad. Era de esas mañanas que comienzan con un calor pegajoso, como si el sol hubiera amanecido temprano nada más para incomodar. En la calle de Las Palmas, al otro lado del pueblo, Marina López Salgado abrió la ventana de su casa de una sola planta y dejó que el aire cargado de polvo entrara. Afuera, las chicharras cantaban sin descanso. No había nubes, y el cielo estaba tan claro que casi dolía verlo. Marina tenía 34 años, pero sus facciones endurecidas por el resentimiento la hacían parecer mayor. Su piel clara, con un ligero bronceado por las caminatas diarias, se tensaba en cada gesto. Su cabello negro azabache, recogido en un moño alto, dejaba ver un rostro de pómulos marcados y labios finos, y sus ojos verde oliva parecían siempre al borde de una sentencia. No era una mujer de sonrisas fáciles. Cuando las ofrecía, a menudo escondían un filo invisible. Aquella mañana se vistió con su vestido amarillo mostaza, el mismo que solía ponerse cuando quería llamar la atención. Amarró el cinturón del vestido con un tirón seco, como si ajustara no solo la tela, sino sus propias intenciones. Tomó un sorbo de café ya frío y caminó hacia el pequeño armario donde guardaba las cosas que habían pertenecido a su padre. Herramientas viejas, un sombrero de palma raído y un látigo de cuero oscuro, reseco por los años, que aún conservaba el mango pulido por tantas manos. Lo sacó despacio, como quien desempolva una memoria peligrosa. Lo sostuvo frente a ella y lo hizo chasquear en el aire. El sonido fue seco, cortante, y por un instante la casa pareció más vacía. Sus labios se curvaron apenas y murmuró para sí, «Hoy, tía, hoy se acaba tu jueguito de mártir». Mientras tanto, en el otro extremo del pueblo, en la calle Laurel, doña Clara cuidaba a Centella, ajena a que su sobrina, la niña que una vez había llevado de la mano al río para enseñarle a rezar el rosario, estaba alimentando un rencor que se había fermentado durante años.
Marina recordaba, como si fuera ayer, la tarde en que el abuelo anunció que dejaría todas las propiedades y el dinero a nombre de doña Clara para que ella decidiera cuándo y cómo repartir. En ese momento, ella apenas tenía 15 años, y aunque todos dijeron que era una decisión sabia, algo en su interior se quebró. No entendía de acuerdos familiares ni de promesas hechas a los muertos. Solo escuchaba que el control no sería suyo. Desde entonces, cada vez que veía a su tía sonreír o dar órdenes, sentía que le estaban robando un derecho que le pertenecía. Durante años, había intentado que doña Clara cambiara de idea. Primero con dulzura, ayudándole en la casa, llevándole pan caliente de la panadería, fingiendo un cariño que aún era verdadero en parte. Pero cuando entendió que la anciana era firme como roca, dejó de fingir. Empezó a visitar menos, a contestar con frialdad y a lanzar indirectas en las reuniones familiares. Y sin embargo, la gota que colmó el vaso había llegado apenas semanas antes. Un vecino, don Gerardo, le contó que doña Clara estaba pensando en donar una parte de la herencia a la iglesia y otra a un grupo de jóvenes agricultores del pueblo. Para Marina, aquello fue un insulto directo. A extraños, tía, había pensado con rabia. A forasteros y a mí, tu propia sangre, nada. Ese pensamiento se repitió tantas veces en su cabeza que se convirtió en una verdad a la que se aferró. Poco a poco, la idea de hacer justicia con sus propias manos dejó de parecerle absurda y empezó a sentirse inevitable. Aquella mañana, después de meter el látigo en una bolsa de tela, Marina caminó hasta la cocina. El calor dentro de la casa era insoportable. La estufa apagada todavía despedía el calor de la comida del día anterior. Tomó un vaso de agua, pero no lo bebió. Solo lo sostuvo, mirando por la ventana el polvo que el viento levantaba en la calle. En su mente, el puente del río San Lorenzo se dibujaba como un escenario perfecto, apartado, con el ruido del agua para cubrir cualquier grito y con un solo camino de entrada y salida. Sabía que su tía pasaría por ahí esa tarde porque cada 15 días iba a dejar flores en la Cruz de Trueno, el viejo caballo que había acompañado a la familia por años. Marina dejó el vaso sobre la mesa y se sentó un momento. Recordó su infancia, las tardes jugando bajo los naranjos, las historias que doña Clara le contaba y cómo le enseñó a montar a caballo. La nostalgia le pinchó el pecho, pero fue una punzada breve, rápidamente sofocada por una oleada de amargura. Si ella me hubiera respetado, si me hubiera dado mi lugar, susurró, como si eso justificara todo. Al mediodía, el calor era casi insoportable. Se puso un sombrero de ala ancha, pero no para protegerse del sol. Sabía que lo dejaría a un lado en cuanto llegara al puente. Caminó sin prisa, sintiendo cada paso como un avance hacia algo que no podría deshacer. En el trayecto, saludó a algunos vecinos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Nadie imaginó que bajo ese vestido amarillo la mujer llevaba un plan tan oscuro como el cuero enrollado en su bolsa. El camino hacia el río estaba bordeado de mezquites y arbustos secos. El polvo se pegaba a los tobillos y las cigarras cantaban como si anunciaran que algo estaba por pasar. Desde lo alto de la colina, Marina vio el puente. El agua brillaba como un espejo roto bajo el sol y el barandal de piedra parecía un viejo guardián que había visto demasiadas cosas y guardado demasiados secretos. Se detuvo un momento en la entrada, ajustó el cinturón de su vestido y respiró hondo. Su corazón latía fuerte, no solo por el calor, sino por la mezcla de ira y adrenalina. Cerró los ojos e imaginó la escena. Su tía de espaldas, la fuerza de un empujón, el agua fría cerrándose sobre ella y el silencio después. Pero cuando abrió los ojos, una imagen diferente le vino a la mente. Centella, ese caballo al que siempre había despreciado por considerarlo un gasto inútil, parado al lado de doña Clara, como si fuera su sombra. Marina sabía que el animal era leal,
que la seguía a todos lados y que no se apartaría fácilmente. «No importa», se dijo, apretando el mango del látigo dentro de la bolsa. «Si intenta meterse, lo espanto». El puente estaba desierto. El viento leve hacía crujir la madera de las farolas viejas. Marina dio un paso y luego otro, escuchando el eco de sus sandalias contra la piedra. Cada paso la acercaba no solo a su tía, sino al momento que había estado planeando en silencio. Al fondo una figura se recortó contra el cielo. El vestido floreado de Doña Clara, el cabello blanco brillando bajo el sol y Centella caminando con elegancia a su lado. Marina sintió cómo la sangre le subía al rostro. No era solo ira, había una parte de ella que se sentía herida, como una niña a la que le arrebatan un juguete. «Hoy sí me vas a escuchar, tía», susurró, y sus palabras se las llevó el viento del río. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, dejó que la bolsa colgara floja de su hombro y dejó ver el látigo. La mirada de Doña Clara se cruzó con la suya, y por un instante hubo un silencio pesado, como si el puente mismo contuviera la respiración. El rencor, alimentado por años de palabras no dichas y heridas nunca sanadas, había encontrado su escenario. Y Marina, bajo ese sol que parecía querer derretirlo todo, estaba dispuesta a cruzar un límite del que no se regresa. Era media tarde, y el sol caía a plomo sobre el puente de las columnas, viejo guardián de piedra que cruzaba el río San Lorenzo desde antes que la mayoría de los vivos en San Lucero naciera. El calor hacía que el aire sobre las piedras se moviera en ondas, como si el puente respirara. Las sombras de las columnas se alargaban apenas hacia el lado este, y el murmullo constante del agua allá abajo parecía la voz de alguien que reza sin descanso. Aquel puente había visto amores jurarse eternidad, promesas rotas y despedidas amargas. Sus barandales, fríos por las mañanas y abrasadores al mediodía, guardaban marcas de manos que se aferraron buscando fuerza. Ese día estaba a punto de presenciar algo que se grabaría en la memoria del pueblo para siempre. Doña Clara Salgado, con su vestido floreado color crema, caminaba despacio junto a Centella, el alazán de mirada noble y crin negra que parecía flotar en vez de trotar. El paso de ambos resonaba hueco en las losas del puente. Clara llevaba en la mano izquierda un pequeño ramo de bugambilias recién cortadas, y en la derecha el rosario que nunca soltaba cuando cruzaba por ahí. El viento, aunque caliente, le acariciaba el rostro y jugaba con los mechones de su cabello blanco que se habían escapado del moño. En el extremo opuesto, Marina López, alta y erguida como una vara, avanzaba con pasos firmes. El vestido amarillo mostaza resaltaba contra la piedra gris. En su mano derecha llevaba el látigo enrollado, pero la forma en que lo sujetaba no dejaba duda de que no era un accesorio. Sus ojos verde oliva estaban clavados en su tía como flechas, y su respiración era profunda, casi como si se preparara para una carrera. El sonido del agua chocando contra las piedras grandes bajo el puente llenaba el silencio entre ellas. Había algo inquietante en esa calma. Ni un solo carro, ni un pescador en la orilla, ni un niño jugando por ahí. Solo el rumor del río, el crujir suave de las tablas viejas bajo el peso de los pasos y el canto lejano de unas chicharras escondidas en los mezquites. «Buenas tardes, tía», dijo Marina, su voz cortante, rompiendo el silencio como una navaja. Doña Clara levantó la mirada. Su rostro, aunque cansado por la edad y el calor, conservaba la serenidad de quien ha vivido mucho y teme poco. «Buenas tardes, mija», respondió con un tono tranquilo, pero sin dejar de caminar. «¿Qué te trae por aquí?» Marina no sonrió. Dio 2 pasos más y se detuvo a pocos metros. Centella, que hasta entonces había seguido su paso relajado, se tensó, movió las orejas hacia atrás y resopló, como si hubiera captado algo que el ojo humano no podía ver. «Vine a hablar contigo, y no quiero que me interrumpas», dijo Marina, adelantándose un poco. Doña Clara detuvo el paso.
El puente, con sus columnas viejas y su piso gastado, se convirtió en una especie de corredor sin escapatoria. El viento sopló más fuerte por un instante, levantando el olor húmedo del río, mezclado con el polvo caliente de la piedra. «Habla, pues», contestó la anciana, apretando el rosario entre los dedos. Marina dio un paso más. El látigo, hasta ahora oculto, colgaba visible. Lo levantó apenas, lo suficiente para que el cuero emitiera ese silbido que corta el aire. Centella dio un relincho bajo, casi un gruñido, y se adelantó medio paso, colocándose entre Clara y Marina. «Te lo voy a decir sin vueltas, tía», escupió Marina. «Ya me cansé de que tú tengas todo y yo nada. El terreno, la casa, el dinero, todo está a tu nombre. ¿Por qué? ¿Porque el abuelo confió más en ti que en su propia sangre?» Clara sostuvo su mirada. Su voz, aunque tranquila, llevaba un peso que no se podía ignorar. «Porque me lo encargó para cuidarlo, no para gastarlo. Cuando llegue el momento, se reparte. Pero ese momento no es hoy». La risa de Marina fue breve, seca, sin alegría. «¿Y quién decide cuándo es el momento? ¿Tú? ¿Siempre tú?» Su voz subió un tono. «Ya no, tía. Hoy se termina». El murmullo del río pareció más fuerte, como si presintiera lo que venía. El viento volvió a soplar y un par de hojas secas cruzaron rodando por el piso del puente. Marina avanzó con rapidez. En un movimiento brusco, levantó el látigo con intención de apartar a Centella y abrirse paso. Clara retrocedió un paso instintivo y su cintura chocó con el barandal áspero y caliente. Por un segundo, la anciana sintió el vacío del río a su espalda. «Marina, no hagas esto», gritó, aferrándose con ambas manos a la piedra. El látigo silbó en el aire, pero antes de que cayera, Centella dio un salto adelante. Sus patas delanteras golpearon fuerte el suelo y su relincho estalló como un trueno sobre el puente. El sonido rebotó entre las columnas y se extendió hasta perderse en el valle. Marina se detuvo, sorprendida por la fiereza del animal. Centella, con el cuello arqueado y los ojos encendidos, se interpuso por completo entre ambas. Su cuerpo musculoso bloqueaba cualquier intento de acercarse a Clara. No había miedo en su postura, solo determinación. Marina apretó la mandíbula. Su respiración era rápida, pero no dio un paso atrás. «Quítate, bestia», dijo con desprecio. «Esto no es contigo». El caballo no se movió. Sus orejas apuntaban hacia atrás y cada músculo parecía listo para reaccionar. El sudor brillaba en su pelaje bajo el sol inclemente. Doña Clara, con el corazón golpeándole el pecho, miró a su sobrina a través del espacio que dejaba el cuello de Centella. Sus labios temblaban, pero no de miedo. «Marina, lo que estás haciendo te va a perseguir toda la vida». Un silencio tenso cayó sobre el puente. Ni el río ni las chicharras se escuchaban ya. Solo las respiraciones agitadas y el sonido lejano de unas campanas que anunciaban misa en la parroquia de San Miguel del Monte. Marina, con los ojos clavados en los de su tía, apretó el látigo como si fuera lo único que podía sostenerla. El calor le quemaba la nuca, pero el frío de la decisión tomada le recorría la espalda. El puente, testigo mudo de tantas historias, estaba a punto de añadir una más a su memoria. Una historia que no sería fácil de olvidar. El calor de la tarde parecía haberse convertido en una pared invisible que pesaba sobre el puente de las columnas. El sol, alto todavía, bañaba las piedras gastadas en un brillo áspero, y el aire tenía ese olor a río mezclado con polvo caliente. Doña Clara Salgado sentía cómo el sudor le corría lentamente por la nuca, pero no se quejaba. Sus manos, curtidas y huesudas, sostenían firme el pequeño ramo de bugambilias que pensaba dejar junto a la cruz de trueno, como lo hacía cada 15 días. Centella, su alazán fiel, caminaba a su lado, marcando un paso tranquilo. El sonido de sus cascos era un compás que siempre la calmaba. La brisa que venía desde el San Lorenzo le movía la crin negra y brillante y sus orejas giraban de vez en cuando, atentas a todo. Doña Clara estaba ya casi en la mitad del puente cuando escuchó el eco de unos pasos firmes y rápidos acercándose desde el otro extremo.
Al levantar la vista, la vio. Marina López, su sobrina, avanzaba con el vestido amarillo mostaza, flameando levemente con el viento. Sus ojos verde oliva estaban clavados en ella, intensos, casi fríos, y en su mano derecha el cuero enrollado del látigo asomaba como una sombra de amenaza. «Buenas tardes, tía», dijo Marina con una voz tan plana que sonó más a advertencia que a saludo. «Buenas tardes, mija», respondió Clara sin detener el paso. «¿Qué andas haciendo por acá?». Marina no contestó de inmediato. Caminó un par de metros más, hasta quedar a pocos pasos de ellas. Centella, sin que nadie le dijera nada, se tensó. Su respiración cambió y un leve resoplido salió de su hocico. «Vine a hablar contigo», dijo finalmente Marina, con un tono bajo pero cargado. «Y quiero que me escuches». Clara detuvo el paso. El murmullo del río allá abajo se volvió más presente, como si el agua misma quisiera enterarse de lo que estaba por suceder. El viento trajo el sonido de unas campanas lejanas, pero en el puente todo se sentía más cerrado, más denso. «Habla, pues», dijo la anciana, apretando el rosario entre los dedos. Marina dio un paso más y con un movimiento rápido desenrolló el látigo. El cuero se estiró en el aire con un silbido seco. «Ya me cansé, tía. Toda mi vida esperando, escuchando que cuando llegue el momento, tú repartirás la herencia. Pues para mí, el momento es hoy». Doña Clara la miró fijo. No había ira en sus ojos, pero sí una tristeza profunda. «No es así como funcionan las cosas, Marina. Lo que me encargaron no es mío para gastar, es para cuidar. Y eso incluye cuidarte a ti, aunque no lo quieras entender». La mandíbula de Marina se endureció. «¿Cuidarme?», soltó una risa breve sin alegría. «¿Y dejarme con las manos vacías es cuidarme? No, tía, eso es condenarme». De pronto, el espacio entre ambas se llenó de tensión. Marina levantó el látigo con más fuerza, no para golpear a su tía directamente, sino para apartar a Centella, que se había adelantado medio paso. Fue en ese instante, en un movimiento tan rápido como inesperado, cuando Marina extendió el brazo izquierdo hacia la anciana y la empujó con violencia contra el barandal de piedra. Clara soltó un jadeo ahogado, sintió el golpe seco en las costillas y de inmediato el vacío a sus espaldas. Sus manos buscaron instintivamente la rugosidad de la piedra, aferrándose con todas sus fuerzas. «Marina, no», gritó con voz quebrada. El cuero del látigo volvió a chasquear, esta vez tan cerca que Centella reaccionó como un rayo. El caballo lanzó un relincho tan potente que parecía venir desde lo más profundo de su pecho. El sonido retumbó entre las columnas del puente y viajó por todo el valle. En ese relincho había rabia, había miedo y había un amor tan feroz que hizo que incluso Marina titubeara por un segundo. Centella no esperó órdenes. Dio un salto hacia adelante, interponiéndose completamente entre Clara y Marina. Con el pecho ancho, empujó el brazo de su atacante, obligándola a retroceder 2 pasos. Sus orejas estaban echadas hacia atrás y su respiración era pesada, como si cada inhalación llevara una advertencia. «Quítate», escupió Marina, intentando rodearlo, pero el caballo se movió con ella, bloqueando cada intento. Doña Clara, con las manos aún firmes en el barandal, sintió cómo la fuerza de sus dedos empezaba a dolerle, pero ese dolor la mantenía consciente, anclada al momento. El rosario se le clavaba en la palma y una oración escapaba entre sus labios temblorosos. «Dios mío, protégeme, protégeme». El viento se levantó de golpe, arrastrando consigo el olor húmedo del río. Centella lanzó otro relincho, esta vez acompañado de un golpe seco de sus cascos contra la piedra. Marina retrocedió un paso más, y por primera vez en todo ese encuentro, su mirada dejó ver una chispa de inseguridad, pero no cedió. Apretó los dientes y volvió a levantar el látigo, decidida a espantar al animal para llegar a su objetivo. El cuero cortó el aire, pero antes de que pudiera caer, Centella avanzó con un movimiento tan rápido
que apenas dejó espacio para reaccionar. Se plantó justo frente a Marina, arqueando el cuello y enseñando los dientes en una advertencia clara. Marina sintió cómo un escalofrío le recorría la espalda. No era miedo a ser herida, era algo más profundo, la certeza de que ese animal no retrocedería aunque le costara todo. Doña Clara aprovechó ese instante para enderezar el cuerpo y separarse del barandal, quedando completamente protegida por el alazán. «Basta, Marina», dijo ahora con voz más firme. «Esto no te va a dar lo que buscas». Pero la sobrina no respondió. Sus ojos seguían fijos en Centella, como si intentara medirlo, y el caballo, inmóvil pero tenso, parecía decirle con su sola presencia que no había nada que medir. Él ya había tomado su decisión. El puente, que antes parecía un lugar de paso tranquilo, ahora se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde la única ley que reinaba era la de un corazón dispuesto a defender hasta el último aliento. Y en ese momento, entre el sol que quemaba y el murmullo del agua, quedaba claro que lo que Marina había planeado no sería tan sencillo como creía. El sol de esa tarde estaba tan alto que parecía no querer moverse, derramando su luz dorada y despiadada sobre el puente de las columnas. El aire olía a piedra caliente y a agua de río que llevaba días sin lluvia, y un murmullo constante subía desde el San Lorenzo, como si estuviera contando un secreto que solo las piedras entendían. Doña Clara Salgado, con el corazón latiéndole fuerte por el susto, se encontraba ahora pegada a un costado de Centella. Sentía el calor del cuerpo del caballo traspasándole el vestido, y ese calor, lejos de sofocarla, le daba una extraña calma. Sus manos todavía temblaban, y en una de ellas el rosario se enredaba con los dedos como una raíz que no la dejaba caer. Frente a ella, Marina López, su sobrina, respiraba con agitación. Sus ojos verde oliva no se apartaban del alazán, y el látigo colgaba ahora de su mano, pero todavía lo sostenía con fuerza. El vestido amarillo se movía apenas con la brisa, pero cada movimiento parecía el de un estandarte en una guerra silenciosa. Centella no se movía ni un centímetro, su cuerpo musculoso bloqueaba por completo el paso de Marina. Las orejas echadas hacia atrás, la mirada fija y penetrante, y ese cuello arqueado como el de un guerrero a punto de cargar. Sus patas delanteras estaban firmes, clavadas en el suelo de piedra, y su respiración era profunda y sonora, como si cada inhalación trajera consigo una advertencia: «Ni un paso más». «Quítate, animal», escupió Marina, intentando recuperar el control de la situación. «Esto no es contigo». Pero Centella parecía entender cada palabra, y aún más, parecía comprender la intención detrás de ellas. Con un leve movimiento de cabeza, dejó que la luz del sol rebotara en su pelaje, mostrando ese brillo casi metálico que lo hacía imponente. Luego soltó un resoplido fuerte que levantó un pequeño remolino de polvo a sus pies. Doña Clara, sin apartar la mirada de su sobrina, posó una mano en el lomo del caballo. Sintió el latido acelerado bajo el pelaje caliente y supo que Centella estaba tan tenso como ella. Pero también supo que ese latido era su escudo. «Marina, escucha», dijo la anciana con una voz que ya no temblaba. «Dios no quiere que el corazón se llene de veneno. Lo que estás haciendo no solo me hiere a mí, también te hiere a ti». Marina frunció el ceño. La mención de Dios le molestó más de lo que quiso mostrar. «No me vengas con sermones, tía. Yo solo quiero lo que es mío». El viento cambió, trayendo consigo el olor a pasto húmedo desde la orilla del río. Centella alzó la cabeza y giró una oreja hacia ese lado, pero no movió el cuerpo. Estaba plantado como un muro vivo. Entonces, en un gesto que nadie esperaba, dio un paso adelante. Fue un paso lento, pero tan cargado de fuerza que Marina tuvo que retroceder sin pensarlo. El puente resonó bajo el peso del caballo y un eco profundo se mezcló con el golpeteo de las herraduras contra la piedra. En ese momento, los ojos de Centella brillaban con un fuego que no era de este mundo. No había furia ciega en ellos,
Había una determinación pura, casi sagrada, como si entendiera que estaba cumpliendo un papel más grande que su propia vida. Doña Clara sintió un nudo en la garganta. No era la primera vez que ese caballo la protegía, pero nunca lo había visto así, tan erguido y decidido. «Bendito seas, hijo», susurró, apenas audible. Marina intentó recuperar terreno. Dio un paso hacia el lado, buscando rodearlo, pero Centella se movió con ella, siempre interponiéndose, siempre midiendo la distancia exacta. Y entonces sucedió algo que dejó a ambas mujeres inmóviles. El caballo bajó la cabeza y golpeó suavemente el suelo con una de sus patas delanteras, como marcando un compás. Luego lanzó un relincho tan agudo que hizo que unas garzas blancas escondidas en la orilla levantaran vuelo en desbandada. Ese relincho se escuchó hasta en las calles cercanas del pueblo y varios vecinos alzaron la vista, preguntándose qué estaba pasando en el puente. Marina tragó saliva. El látigo, que había mantenido firme hasta entonces, comenzó a resbalar un poco en su mano por el sudor. Intentó ajustar el agarre, pero se dio cuenta de que sus dedos estaban tensos y doloridos. «Esto no va a cambiar nada, tía», dijo, sin quitarle la vista a Centella. «Tarde o temprano, todo será mío». Doña Clara respiró hondo y con una calma que no sentía, contestó: «Tarde o temprano, todo será de Dios, Marina, y Él decide a quién se lo confía». Hubo un silencio espeso. El río seguía su curso, pero sus sonidos parecían lejanos. El único ruido real era el de las respiraciones, la de Marina, entrecortada y cargada de frustración, la de Clara, pausada pero firme, y la de Centella, profunda, estable, como un tambor que marcaba el ritmo de la resistencia. Un par de hojas secas pasaron rodando por el piso del puente, empujadas por una ráfaga. Marina bajó la vista un instante, quizá para no enfrentar la mirada del caballo, quizá para pensar. En ese breve momento, doña Clara sintió que la tensión aflojaba un poco, como una cuerda que deja de estar al límite. Pero Centella no se relajó. Su cola se movía lentamente de un lado a otro, y sus orejas seguían girando, midiendo cada gesto de Marina. No necesitaba palabras. Su sola presencia decía todo. En ese instante, desde el lado norte del puente, se escucharon voces. Eran lejanas, pero se acercaban. Centella giró la cabeza lo justo para verificar, pero no apartó el cuerpo. Marina también escuchó y, por primera vez, su seguridad pareció tambalear. No porque temiera ser descubierta, sino porque de alguna forma entendía que ese momento de dominio absoluto que había intentado crear se estaba rompiendo. Doña Clara aprovechó para dar un paso hacia adelante, siempre detrás del caballo, y susurró: «Mija, a veces Dios manda a sus ángeles con alas y otras veces con cascos y crin». Marina apretó los labios. No dijo nada. Centella, como si confirmara esas palabras, alzó la cabeza y dejó que el viento le moviera la crin. La luz del sol se filtró entre las nubes y lo bañó por un instante, dándole un brillo que hizo que hasta Marina parpadeara, como si ese resplandor fuera demasiado para mirarlo de frente. El puente seguía siendo el mismo de siempre, viejo y firme. Pero en ese momento era también un altar donde un animal, guiado por un instinto que parecía divino, estaba decidiendo el rumbo de una historia que ya no sería la misma. El sol de la tarde parecía haberse detenido sobre el puente de las columnas, como si quisiera presenciar lo que estaba ocurriendo. El calor apretaba contra la piel, y el aire olía a una mezcla de piedra caliente y humedad del San Lorenzo. Todo parecía suspendido. Ni una garza cruzaba el cielo, ni un pez rompía la superficie del agua allá abajo. El tiempo, por un momento, se había detenido para escuchar. Doña Clara Salgado tenía las manos apretadas contra el lomo de Centella, como si el calor y la fuerza del caballo pudieran transmitírsele directamente al corazón. Su respiración era agitada y el rosario, enredado en sus dedos,
parecía clavarse más con cada palabra que salía de su boca. Con los labios temblorosos, murmuró en un susurro: «Dios mío, protégeme, no me dejes sola ahora». No lo dijo en voz alta para que Marina lo escuchara, lo dijo para que el cielo lo oyera. Y como si el cielo hubiera estado esperando esa súplica, Centella, que hasta ese momento mantenía una postura firme y tensa, alzó el cuello y soltó un relincho tan potente que pareció abrir el aire en dos. El sonido rebotó contra las columnas del puente y viajó río abajo, cruzando el valle y alcanzando las calles empedradas de San Lucero. Fue un relincho que no era solo un llamado animal, tenía algo de trueno, algo de campana de iglesia, algo de voz humana gritando «alto». Aquel grito de Centella hizo que Marina, aunque no quisiera admitirlo, sintiera un estremecimiento que le recorrió la espalda. Sus dedos, sudorosos, aflojaron apenas el agarre del látigo. El eco del relincho no se apagó de inmediato. Se mezcló con el sonido de las campanas de la parroquia de San Miguel del Monte, que justo en ese momento empezaban a llamar a misa de la tarde. Doña Clara levantó la vista. El sol, que antes le parecía tan abrasador, ahora parecía un poco más suave. Entre el cabello blanco que se le escapaba del moño, el viento se coló como un alivio, aunque breve. Sintió que algo estaba cambiando. Marina frunció el ceño y trató de recuperar el control de la situación. «No creas que por tener un caballo bravo me vas a detener, tía», dijo con la voz más dura que pudo, pero Centella no se movió ni un centímetro. Tenía las patas delanteras firmes como anclas, el pecho hinchado y las orejas apuntando hacia atrás, todo su cuerpo listo para reaccionar al menor intento de ataque. Su respiración era fuerte, profunda, como si se estuviera preparando para una carga. Fue entonces cuando, desde el otro extremo del puente, apareció una figura conocida. Don Ernesto Pineda, el herrero del pueblo, un hombre alto y robusto de piel curtida, sombrero en mano, empujando una bicicleta vieja. A su lado caminaba su nieta, Sofía, una niña de 10 años, delgada, con trenzas largas y ojos grandes como soles. Ambos se detuvieron a mitad del camino al ver la escena. Marina con el látigo, Centella interponiéndose como un muro vivo y doña Clara aferrada detrás del caballo. El silencio duró apenas un segundo. «¡Doña Clara!», gritó Sofía con esa voz limpia y clara que tienen los niños cuando algo no les cuadra. Marina giró la cabeza sorprendida. Ese instante de distracción fue suficiente para que doña Clara se moviera un paso más hacia el centro del cuerpo de Centella, quedando completamente cubierta por su tamaño. El caballo, percibiendo el cambio, arqueó más el cuello y dio un pequeño paso adelante, como reclamando el terreno. Don Ernesto frunció el ceño y apuró el paso, la bicicleta rechinando a su lado. «¿Todo bien, doña?», preguntó con voz fuerte, aunque todavía a unos metros de distancia. Marina tragó saliva. Sabía que la presencia de testigos complicaba su plan. Intentó forzar una sonrisa, pero el sudor le corría por las sienes y el látigo seguía colgando como prueba muda de sus intenciones. «Todo bien», dijo con una voz que quiso sonar despreocupada. «Solo platicando». Centella bufó. Un sonido grave que se escuchó más a protesta que a calma. Doña Clara posó una mano sobre el cuello del caballo, acariciándolo despacio. «Gracias, don Ernesto, pero sí, todo bien», respondió, aunque su voz todavía tenía un temblor. «No se preocupe». Sofía, sin dejar de mirar al alazán, dio unos pasos hasta quedar a su alcance. Levantó la mano con cuidado y rozó el hocico del caballo con la punta de los dedos. «Se siente calientito», dijo en un susurro que parecía más un pensamiento en voz alta, como si tuviera fuego por dentro. Marina observó la escena, apretando la mandíbula. El látigo en su mano ahora parecía un peso incómodo. Su corazón latía rápido, no solo por la tensión, sino por algo más, una sensación extraña, como si estuviera perdiendo una batalla que no entendía del todo. Doña Clara aprovechó ese momento para hablar, no con la voz de una mujer asustada,
sino con la firmeza de quien lleva la verdad como escudo. Marina, hay batallas que no se ganan con fuerza ni con gritos, se ganan con lo que uno guarda aquí. Y se llevó la mano al pecho. Y lo que traes ahí dentro, mija, hoy te está ganando a ti. Marina la miró sin decir nada. Sus ojos, por un instante, se humedecieron, pero enseguida volvió a endurecerlos. Centella, como si entendiera que la tensión estaba cambiando, bajó levemente la cabeza, pero sin dejar de bloquear el paso. Su crin negra se movía con la brisa, y su sombra larga cubría por completo a doña Clara, como si el sol mismo no pudiera tocarla sin su permiso. El puente, testigo de generaciones, parecía más vivo que nunca. El murmullo del río se mezclaba con el latido de 3 corazones. El de una anciana que no se rendía, el de un caballo que defendía con una valentía casi celestial, y el de una sobrina que, aunque no lo quisiera admitir, empezaba a sentir el peso de lo que estaba haciendo. En algún lugar, allá a lo lejos, el sonido de las campanas se apagó, pero en el alma de los presentes, el eco del relincho de Centella seguía resonando, como una promesa que todavía no se había roto. El sol empezaba a inclinarse apenas, tiñendo de un dorado más suave las piedras viejas del puente de las columnas. El calor, aunque seguía apretando, ya no caía con la misma violencia que al mediodía. El aire traía consigo el olor fresco del agua del San Lorenzo, mezclado con el polvo que se levantaba de los caminos de tierra. Centella, aún plantado como un muro entre doña Clara Salgado y Marina López, mantenía las orejas echadas hacia atrás, atento a cada mínimo movimiento. Su respiración profunda resonaba como un tambor, y el sudor que le perlaba el cuello brillaba con la luz del atardecer. Fue entonces cuando, desde la entrada norte del puente, apareció una figura conocida, don Ernesto Pineda, el herrero del pueblo, alto, de hombros anchos y piel curtida por el trabajo al sol. Empujaba con calma una bicicleta oxidada a la que le colgaba un costal de herramientas. A su lado caminaba su nieta Sofía, una niña de unos 10 años, delgada, de piel morena clara, con 2 largas trenzas negras que le colgaban sobre los hombros y unos ojos redondos y brillantes que parecían absorberlo todo. El viejo y la niña venían conversando tranquilamente sobre la rueda floja de la bicicleta, pero sus voces se fueron apagando cuando alcanzaron a ver la escena que se desarrollaba a mitad del puente. Marina, con el látigo todavía en la mano, doña Clara, protegida detrás de Centella, y el alazán, con la postura de un guardián listo para embestir. Sofía se detuvo en seco, agarrando el brazo de su abuelo. «Abuelo», susurró, con el ceño fruncido. «¿Qué está pasando?» Don Ernesto afinó la vista, ladeando la cabeza. La tensión se sentía incluso desde la distancia. «No lo sé, mija, pero no me gusta», respondió en voz baja. El puente, que momentos antes había sido un escenario de amenaza en silencio, se convirtió de pronto en un lugar incómodo por la presencia inesperada de esos 2 testigos. Marina, que hasta entonces mantenía el control de la situación, sintió que el aire se le espesaba. Giró la cabeza hacia ellos y forzó una sonrisa. «Buenas tardes», dijo alzando la voz. «Todo bien por aquí, no se preocupen». Pero la voz le salió un poco más aguda de lo que pretendía, y ese matiz no pasó desapercibido para don Ernesto, que conocía a la familia desde antes de que Marina naciera. «Buenas tardes», contestó el herrero sin moverse del todo hacia adelante. «¿Seguro que todo está bien?» En ese momento, Sofía, que tenía la inocencia de quien no mide las palabras, levantó la mano para saludar a doña Clara. «¡Doña Clara!», llamó con una voz clara y fuerte que rebotó contra el agua. «¿Está bien?» Marina apretó el látigo con más fuerza, consciente de que esa pregunta directa ponía en riesgo la fachada que intentaba mantener. Doña Clara, aún con las manos sobre el lomo de Centella, respondió con un hilo de voz que buscó sonar firme. «Todo bien, niña, gracias». Pero su mirada, fija en don Ernesto, decía algo más.
No había gritos, no había acusaciones, pero el brillo en sus ojos hablaba de peligro. Centella, como si entendiera el nuevo equilibrio de fuerzas, relajó apenas la tensión en las patas delanteras, pero no se movió ni un centímetro de su posición protectora. Movió la cola lentamente y soltó un resoplido grave que hizo que el aire vibrara. Don Ernesto avanzó un poco más, empujando la bicicleta hasta que el chirrido de la cadena se mezcló con el murmullo del río. «Perdón que me meta, pero no parece que estén solo platicando», dijo, dejando las herramientas en el suelo. Marina sintió como un calor diferente, no del sol, sino de la incomodidad, le subía por el cuello. Se encogió de hombros, fingiendo despreocupación. «Tuvimos un malentendido, nada más». Sofía, sin pedir permiso, caminó hacia Centella. La niña extendió una mano pequeña y el caballo, lejos de apartarse, bajó la cabeza para olerla. «Está calientito y tiembla un poquito», comentó la niña volteando hacia su abuelo. Doña Clara acarició la crin del animal y sonrió con dulzura hacia Sofía. «Es que está cuidando a su dueña, mi hija. Él sabe cuándo hay que estar alerta». Marina apartó la vista, como si esas palabras le hubieran picado más de lo que quería mostrar. El látigo en su mano ahora parecía un peso innecesario, y aunque no lo soltó, dejó de sostenerlo con tanta rigidez. Don Ernesto cruzó los brazos, dejando claro que no pensaba irse. «Pues no se preocupe, doña», dijo. «Nosotros nos quedamos un momento, por si necesita algo». El silencio volvió a caer sobre el puente, pero ya no era el mismo silencio de antes. Ahora estaba cargado de miradas, de incomodidad y de una vigilancia que Marina no había planeado. Centella, erguido y tranquilo pero siempre atento, volvió a relinchar suavemente, como si estuviera marcando que, mientras él estuviera ahí, nadie se atrevería a cruzar una línea más. Y bajo el sol que empezaba a bajar, ese relincho se sintió como un recordatorio. Ya no era solo un enfrentamiento privado, ahora había ojos y oídos dispuestos a ver la verdad. La tarde ya empezaba a pintarse con tonos anaranjados y el sol, aunque seguía fuerte, bajaba lentamente hacia el horizonte. El puente de las columnas parecía más largo de lo habitual, como si quisiera estirarse para retener un momento que estaba a punto de romperse. El murmullo del San Lorenzo allá abajo se mezclaba con el canto persistente de las chicharras, y una ligera brisa venía desde la ribera, moviendo con suavidad la crin de Centella. Doña Clara Salgado mantenía una mano sobre el lomo caliente del alazán, como si ese contacto fuera el único ancla que tenía para sostenerse. Frente a ella, Marina López, con el vestido amarillo aún flameando suavemente con el viento, sostenía el látigo flojo en la mano. No lo había soltado, pero la tensión de antes había perdido fuerza. Sus ojos verde oliva, que antes eran puro filo, ahora tenían un matiz distinto, como si la presencia de don Ernesto y la pequeña Sofía la obligaran a reconsiderar su postura. «¿Está segura que todo está bien, doña?», preguntó don Ernesto, con el ceño fruncido, mirando de reojo a Marina. Doña Clara respiró profundo. No quería exponer a su sobrina frente a medio pueblo, pero tampoco estaba dispuesta a dejar pasar lo que había sucedido. Y fue entonces, en ese silencio denso, cuando sintió que había llegado el momento de decir algo que llevaba guardado por años. «Ernesto, mijo», dijo sin apartar la mirada de Marina. «A veces las cosas no son lo que parecen desde afuera. La gente cree que una herencia es solo dinero o tierra, pero no, es una carga, una responsabilidad que uno no pidió, pero que debe cuidar». Marina apretó la mandíbula, ya adivinando por dónde iba su tía. «¿Responsabilidad?», interrumpió con una sonrisa irónica. «Lo que tú llamas responsabilidad es quedarte con todo y decidir cuándo y cómo repartirlo». Clara no levantó la voz, pero cada palabra salió clara, firme y sin titubeos. «Me quedé con todo porque así lo pidió tu abuelo, no porque yo lo quisiera. Él me confió las tierras, la casa y hasta el dinero, para que nadie, y escúchame bien, nadie, lo malgastara o lo dejara en manos equivocadas. Me dijo: Clara,
Cuida esto hasta que sea el momento de repartirlo con justicia, y no antes. Y eso es lo que he hecho, aunque me cueste la paz con mi propia sangre. Marina soltó una risa breve, pero sin alegría. ¿Justicia? Para ti la justicia es que yo espere mientras tú decides, y mientras tanto, yo sigo sin nada. El aire pareció enfriarse a pesar del calor. Centella movió la cola y sus orejas se giraron hacia un lado, atento a cada sonido. Sofía miraba de un adulto al otro, sin comprender del todo, pero sintiendo la tensión. Doña Clara se acomodó el vestido, respiró hondo y siguió hablando. Tú crees que no te he pensado, que no me importas, pero no es así. Marina, he guardado todo esto no para quedármelo, sino para asegurarme de que tú y los demás lo reciban cuando estén listos. Pero el rencor ciega y no te deja ver que esta herencia que tanto exiges también puede destruir a quien no la sabe manejar. Las palabras flotaron en el aire como un peso invisible. Marina no respondió de inmediato. Miró el río, evitando los ojos de su tía, y por un segundo su postura perdió esa dureza que había mantenido desde el principio. Tú siempre creyendo que sabes lo que es mejor para todos, murmuró, bajando un poco la mirada. No lo sé todo, respondió Clara, suavizando el tono, pero sé lo que es perderlo todo por no saber esperar. He visto familias romperse por la prisa de tener más, por quererlo ya. No quiero que eso te pase a ti. Don Ernesto, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso hacia adelante. Marina, tu tía tiene razón en algo. Lo que se gana con rabia se pierde igual de rápido. Y lo que ella está cuidando, aunque no lo parezca, algún día será tuyo también. Sofía, sin entender del todo, pero con la sinceridad de los niños, agregó: mi abuelo dice que las cosas importantes llegan cuando uno sabe cuidarlas. El silencio volvió a caer. Marina apretó los labios mirando a la niña como si quisiera decir algo, pero se contuvo. El látigo en su mano parecía ahora más un estorbo que un arma, y sus dedos empezaron a soltarlo poco a poco. Centella, como percibiendo ese cambio, relajó ligeramente la postura, aunque seguía interpuesto entre ambas mujeres. Sus ojos oscuros miraban a Marina con la misma intensidad que al principio, pero ya no había el mismo filo de amenaza. Era una mirada expectante, como esperando su siguiente decisión. El puente, que minutos antes había sido un lugar de tensión pura, ahora se sentía como un espacio en el que se respiraba algo diferente, un aire cargado de verdades que habían estado demasiado tiempo guardadas. Y ahí, con el río corriendo bajo sus pies y el sol bajando sobre el valle, la verdad pesaba más que cualquier herencia. El sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros que rodeaban San Lucero, pintando el cielo con tonos de fuego y púrpura. La luz dorada bañaba el puente de las columnas, tiñendo las piedras viejas de un resplandor cálido que contrastaba con la tensión que aún se respiraba en el aire. El murmullo del San Lorenzo parecía más fuerte a esa hora, como si las aguas estuvieran inquietas por lo que habían presenciado. Centella seguía allí, firme como una muralla, su cuerpo protegiendo a Doña Clara. Cada músculo del alazán estaba alerta, y sus ojos oscuros, encendidos por la determinación, no se apartaban de Marina. Aunque el momento más violento había pasado, la atmósfera seguía cargada de un peso invisible, el de las decisiones que marcan para siempre el destino de una familia. Desde la entrada sur del puente, el eco de pasos rápidos se acercaba. Eran los policías del pueblo, alertados por algunos vecinos que habían escuchado el relincho de Centella y habían visto desde lejos parte de la confrontación. Oficial Ramírez, un hombre alto de bigote espeso y gesto serio, llegó primero, seguido de su compañera, Oficial Herrera, más joven, pero con la misma firmeza en la mirada. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Ramírez, con una voz grave que rompió el silencio. Marina, aún con el látigo en la mano, dio un paso atrás. Su mirada buscó rápidamente una excusa, algo que justificara lo que los oficiales podían estar pensando al verla así. «Nada, oficial.
Un malentendido, dijo forzando una sonrisa. Solo discutíamos. Doña Clara, sin moverse de detrás de Centella, levantó la barbilla con dignidad. No voy a mentir, respondió con voz clara. Mi sobrina me empujó contra el barandal con la intención de hacerme daño. Si no fuera por Centella, no estaría aquí hablando con ustedes. Las palabras cayeron como piedras en el agua. El silencio que siguió fue roto por el relincho suave del caballo, como si estuviera confirmando la declaración de su dueña. Oficial Herrera dio un paso hacia adelante mirando a Marina. ¿Es cierto lo que dice su tía? Marina tragó saliva. Los ojos de don Ernesto, Sofía y ahora los policías estaban sobre ella. Sintió como si las piedras del puente pesaran sobre sus hombros. Yo, comenzó, pero su voz se quebró. Apretó los labios, respiró hondo y bajó la mirada. Sí, pero no era lo que pensaba hacer. Ramírez frunció el ceño. No importa lo que pensaba, señorita. Lo que importa es lo que hizo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Sofía, que se había mantenido callada, se aferró a la mano de su abuelo sin dejar de mirar a Centella. El caballo mantenía su postura, como si supiera que aún no era momento de relajarse. Herrera se acercó un poco más a doña Clara. ¿Quiere presentar cargos? La anciana bajó la mirada por un momento, respirando hondo. Luego la levantó, mirando directamente a Marina. No quiero que vaya a la cárcel, pero sí quiero que todo el pueblo sepa que este caballo me salvó la vida. Y quiero que ella, señaló suavemente a su sobrina, entienda que lo que hizo hoy no es solo un error, es una traición. El viento sopló más fuerte, levantando un mechón del cabello blanco de Clara. Marina sintió que esas palabras le atravesaban como una aguja en el pecho. No hubo regaño, no hubo gritos, y eso dolía más que cualquier castigo. Ramírez y Herrera intercambiaron una mirada. Muy bien, doña, dijo Ramírez, pero vamos a tomar nota de todo. No podemos dejar esto sin registro. Doña Clara asintió, y mientras los oficiales anotaban, Centella giró la cabeza para mirar a su dueña, como si le preguntara si ya podía bajar la guardia. Clara le acarició el cuello, y por primera vez en toda la tarde, el caballo relajó un poco la tensión. La noticia se esparció rápido. Los vecinos que habían presenciado parte del altercado empezaron a contar lo sucedido. Cómo el caballo había bloqueado a Marina, cómo había relinchado como si fuera un trueno, cómo había empujado con el pecho para salvar a su dueña. En las calles de San Lucero, las palabras milagro y justicia empezaron a repetirse en voz baja. Esa noche, en la cantina del pueblo, los hombres comentaban el valor del animal. En la panadería, las mujeres hablaban de cómo Dios se había manifestado a través de un ser con 4 patas y un corazón fiel. Algunos decían que Centella había sentido la maldad y actuado por puro instinto. Otros aseguraban que no era instinto, sino un acto guiado por el cielo. Marina, por su parte, se fue del puente caminando despacio, sin decir una palabra más. Cada paso que daba sonaba hueco sobre las piedras, como si el puente mismo le recordara lo que había estado a punto de hacer. Doña Clara, en cambio, permaneció un momento más, con Centella a su lado. Pasó la mano por la frente del caballo, miró al cielo que ya se cubría de estrellas y murmuró: «Gracias, Señor, gracias por mandarme a mi ángel, aunque tenga crin y cascos». Centella resopló, y en ese sonido había algo más que simple cansancio. Había la paz de quien sabe que, al menos por hoy, la justicia se había cumplido. El amanecer en San Lucero llegó suave, con un cielo pintado de tonos rosados y un canto de gallos que se colaba por cada calle empedrada. El aire todavía guardaba un frescor agradable antes de que el sol comenzara a calentar con fuerza, y desde la ventana de su cocina, doña Clara Salgado miraba cómo los primeros rayos iluminaban el corral donde Centella pastaba tranquilo. Habían pasado solo 2 días desde lo ocurrido en el Puente de las Columnas, pero para Clara parecía que había pasado una vida entera.
El recuerdo de ese instante, de sentir el barandal frío y el vacío del San Lorenzo a sus espaldas, todavía la despertaba en la madrugada. Y siempre, al abrir los ojos, lo primero que venía a su mente era la imagen de Centella poniéndose entre ella y el peligro, como un guardián enviado desde el cielo. Esa mañana, mientras el café hervía lentamente en la olla de barro, Clara salió al patio. Centella levantó la cabeza en cuanto la vio y caminó hacia ella con pasos pausados, el pelaje cobrizo brillando bajo la luz temprana. La anciana sonrió y extendió la mano para acariciarle el cuello. «Buenos días, hijo», le dijo con voz dulce. «¿Listo para otro día?» El caballo resopló, inclinando la cabeza como si entendiera. Clara sintió de nuevo ese nudo en la garganta, esa mezcla de gratitud y asombro. A media mañana empezaron a llegar vecinos. Primero fue doña Meche, la de la panadería, con una charola de pan dulce para el caballo valiente. Luego apareció don Ramón, el campesino que vivía junto a la acequia, trayendo una bolsa de zanahorias. Poco a poco, la noticia del milagro en el puente se había extendido y la gente quería ver de cerca al animal que todos ya llamaban el ángel de 4 patas. Clara los recibía con una sonrisa humilde, pero siempre aclaraba lo mismo. «Yo no sé si es un ángel, pero sí sé que Dios lo usó para salvarme». Los niños del pueblo, encabezados por Sofía, la nieta de don Ernesto, comenzaron a llegar también. Sofía llevaba una pequeña libreta donde había dibujado a Centella con una aureola sobre la cabeza y unas alas grandes. «Mire, doña Clara, así lo vi yo», dijo la niña, mostrándoselo con orgullo. La anciana acarició el dibujo y le devolvió la sonrisa. «Pues así lo sentí yo, mija». Al mediodía, el calor volvió a caer fuerte y Clara decidió sentarse bajo la sombra del mezquite que crecía junto al corral. Los vecinos que seguían allí se acomodaron alrededor, como si fuera una reunión improvisada. Fue entonces cuando Clara, sin proponérselo, empezó a contar la historia completa. Relató cómo ese día había salido con la única intención de dejar flores en la cruz de trueno. Como de pronto vio a Marina acercarse con esa mirada dura que no recordaba haberle visto nunca, cómo el empujón la había llevado directo al barandal, y cómo Centella, con un relincho que parecía un trueno, se interpuso para detener lo que pudo haber sido su final. La gente escuchaba en silencio. Algunos asentían, otros apretaban los labios, y varios miraban a Centella con un respeto renovado. «Y ahí fue cuando entendí», continuó Clara, «que la lealtad no siempre viene de donde uno espera. A veces, quienes deberían cuidarnos nos hieren, y quienes creemos incapaces de hacerlo nos salvan la vida». En un rincón, doña Teresa, una mujer mayor que apenas hablaba, dijo en voz baja: «Por eso dicen que los animales sienten lo que nosotros escondemos y actúan sin miedo». Clara asintió. «Es verdad, Teresa. Pero también creo que fue la mano de Dios, guiando sus patas y dándole la fuerza para enfrentarse a mi propia sangre». El silencio que siguió fue pesado. No todos sabían qué había pasado con Marina después de aquel día, pero la mayoría intuía que la joven, aunque no había enfrentado la justicia de la ley, sí enfrentaba la justicia de su conciencia. En ese momento, Centella se acercó al grupo y, con una suavidad que contrastaba con la fiereza de aquel día, bajó la cabeza para que Sofía pudiera acariciarlo. La niña sonrió y dijo algo que hizo que todos se miraran entre sí. «Si todos cuidáramos a los demás, como este caballo cuida a su dueña, nadie haría daño a nadie». Clara sintió que esas palabras resumían todo lo que quería decir. Miró a los niños y a los adultos que estaban ahí y habló con la voz pausada pero firme. «No olviden nunca lo que pasó. No porque yo sea importante, sino porque lo que hizo Centella nos recuerda algo que todos sabemos pero a veces ignoramos. El respeto, la lealtad y la integridad valen más que cualquier herencia, más que cualquier terreno, más que todo el oro del mundo».
El viento sopló entonces, moviendo las hojas del mezquite y haciendo que un par de flores caídas rodaran hasta los pies de Centella. El caballo las olió y luego levantó la vista hacia su dueña, como si entendiera que aquel momento no era solo suyo, sino de todos los que estaban allí. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a bajar y el cielo se llenaba de tonos cálidos, la gente se fue despidiendo poco a poco. Clara se quedó sola con Centella, observando cómo el pueblo regresaba a su rutina, aunque algo en sus pasos era diferente. Más serenos, más conscientes. La anciana apoyó la frente en el cuello del alazán y cerró los ojos. «Gracias, hijo», susurró. «No solo me salvaste la vida, me ayudaste a recordar lo que de verdad importa». El caballo resopló suavemente y juntos, en silencio, miraron cómo la luz del día se iba apagando, dejando en el aire una certeza que ninguno de los dos olvidaría jamás. Hay lecciones que no se aprenden en libros, sino en momentos que nos cambian para siempre, y ese puente ya guardaba la suya. Gracias de corazón por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si este relato tocó tu corazón, recuerda que la vida siempre nos pone pruebas para mostrarnos lo que de verdad importa: la lealtad, el respeto y el amor sincero. Ahora te pregunto, ¿alguna vez alguien te sorprendió con un acto de valentía que jamás esperabas? ¿Has pensado en cuántas veces la ayuda llegó de quien menos imaginabas? Y si hoy fuera el día para agradecer a quienes han estado ahí por ti, sin pedir nada a cambio. Reflexiona, porque esas personas, o incluso esos seres con 4 patas, son regalos que no siempre la vida repite. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir escuchando más historias que inspiran, enseñan y nos recuerdan que siempre hay un motivo para creer en lo bueno. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas lecciones que pueden cambiar vidas.